Buenas tardes, ya no esperamos más, ya irán entrando. Bienvenidos al webinar de hoy de GES Academy. Soy Ana Sanclimens, Marketing Manager de GES, y GES Academy es el programa de formaciones que tenemos en Grupo Electrostocks, por el cual formamos tanto internamente a nuestro equipo comercial para una prescripción y especialización óptima para los clientes, como externamente, que es el caso de hoy, a nuestros propios clientes, para que podáis estar familiarizados con productos más técnicos y complejos y aumentar así el valor añadido de vuestro trabajo diario. Como sabéis, la seguridad y eficiencia energética son cada vez más indispensables en cualquier edificación. Y en julio de 2016 entró en vigor el reglamento emitido por la Unión Europea, CPR, para regular los materiales de la construcción, con el propósito de regular los límites de la resistencia al fuego y sustancias peligrosas en los materiales utilizados, lo cual, por supuesto, afecta a los cables que se utilicen. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Seiz Mata, asesor técnico de cable de Migueles. Migueles es uno de nuestros principales fabricantes en cuanto a cable eléctrico de baja tensión se refiere. Y en este webinar de hoy en concreto nos aportará luz sobre las dudas habituales que podáis tener sobre esta aplicación de este reglamento, sobre cables eléctricos. Informaros que esta formación se va a grabar y la vais a poder encontrar junto con el resto de formaciones que hacemos en GES Academy, en el apartado GES Academy de la web de GES, grupoelectrostocks.com. Entonces, sin más, doy paso a Emilio y, como siempre, espero que este webinar sea de vuestro máximo interés. Muchas gracias por vuestra asistencia. Cuando quieras. Claro. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias a Grupo Electrostock por realizar esta jornada y permitirnos estar aquí. Mi nombre es Emilio Seiz Mata y formo parte del Departamento Técnico de Migueles Cables Eléctricos y hoy intentaré resolver las dudas más frecuentes y corregir los errores más habituales con respecto a la aplicación del reglamento CPR para cables eléctricos. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña presentación de la empresa, aunque entiendo que muchos de vosotros ya nos conoceréis. Migueles es una empresa familiar fundada en León en 1951 con más de 70 años de experiencia, que ha ido creciendo y se ha ido internacionalizando, llegando a ser un referente en el sector, ¿vale? Tenemos unas 15 delegaciones repartidas en 7 países y en España concretamente tenemos 9 delegaciones asociadas con centros logísticos. Como podéis ver en la diapositiva, nuestra filosofía de trabajo se centra en la proximidad y la confiabilidad. La proximidad es proximidad geográfica, intentando tener centros logísticos a no más de 2 horas de cualquier punto de nuestra península. Y la confiabilidad es tanto sobre nuestro equipo humano, entre los que formo yo parte, como nuestro producto, ¿vale? Y en Migueles trabajan más de 450 personas, tenemos más de 4.500 referencias de producto y más de 1.200 clientes activos. Por último, destacar que Migueles otorga una especial importancia a la certificación de calidad de sus productos y es por ello que la mayor parte de nuestro catálogo se encuentra certificado, contando con certificadores de gran prestigio como son AENOR, Bureau Veritas, UL, etc. Y asimismo, Migueles prioriza la certificación y la fabricación de sus productos bajo normativa internacional, tanto por el valor añadido que aporta como por la gran acogida y aceptación global que supone. Vale. Pues sin más, vamos a pasar ya a lo que es el objeto de este seminario, esta jornada técnica. El motivo de la elección de la temática es que seguimos teniendo numerosas consultas o solicitudes diarias que evidencian que existen errores y malas interpretaciones entre los clientes y usuarios respecto al reglamento CPR. Además, resulta importante pues que vosotros, los profesionales, los que de verdad sabéis, pues estéis debidamente formados e informados, que ya sé que lo estáis y doy fe de ello, ¿vale? Porque me toca pues recibir muchas de estas consultas y solicitudes diarias. Y por último también, al ser nuestro sector un sector que está constantemente evolucionando y avanzando, pues necesitamos siempre estar actualizados al día, ¿vale? Entonces, es un resumen de por qué hemos elegido esta temática.
Por otro lado, me gustaría mostraros esta diapositiva en la que podéis ver los resultados de la encuesta realizada recientemente por Europacable a finales de 2021. En ella se puede inferir que sigue habiendo dudas respecto a la aplicación del reglamento CPR, porque aunque muchos indican que saben bien qué clases CPR son relevantes para el país, pues como profesionales pues no saben aplicar realmente la CPR a los cables, y también existe bastante inquietud respecto al cumplimiento y al uso de cables no conformes en obra. También evidencia que en caso de denunciar este tipo de prácticas, pues los profesionales no saben a veces cómo realizarlo, ¿vale? Y también me gustaría también aprovechar pues, que recientemente ha publicado el primer informe anual del Observatorio de Vigilancia del Mercado realizado por UNE, donde se destaca, sobre todo, como podéis ver en la diapositiva, pues que las infracciones más frecuentes es por incumplimiento de la normalización en condiciones de venta. Veis que llegamos hasta un 53,9%. Y por otro lado, que según indica el propio informe, pues que en lo que respecta a cables y a la aplicación del reglamento CPR, pues se han informado de determinados incumplimientos con respecto a la característica esencial de reacción al fuego. En definitiva, estos errores de la reglamentación y la normativa y el uso de productos no conformes, no seguros, suponen un riesgo para los ciudadanos y puede distorsionar pues, la libre competencia entre los operadores económicos, ¿vale? Entonces, este es uno de los motivos y por eso creemos importante realizar estas jornadas para revisar, actualizar la reglamentación aplicable, ¿vale? Y poder así también corregir y resolver las dudas y los errores que puedan surgir. Para continuar, vamos a revisar un poco qué es el reglamento CPR, cuáles son sus fundamentos y objetivos y hacer un breve resumen de lo que supone para los cables eléctricos. Será una revisión superficial para centrarnos en los aspectos más importantes, porque entiendo que todos ya conocéis el reglamento CPR, más o menos, ¿vale? Entonces, nos centraremos en las partes que nos ayudarán a interpretar correctamente pues, la aplicación a cables del reglamento CPR. El reglamento CPR, como podéis ver, CPR viene del inglés de Construction Product Regulation, ¿vale? Es el reglamento número 305/2011 europeo. Al ser un reglamento europeo, por su naturaleza jurídica, es de aplicación directa y no hace falta una transposición específica a la disposición jurídica nacional, ¿vale? Y su objetivo primordial es lograr el correcto funcionamiento del mercado. En concreto, pues, posibilitar la libre circulación y evitar las barreras técnico-comerciales, ¿vale? Para ello, lo que utiliza o cómo se estructura es fijando unas condiciones para la introducción en el mercado y la comercialización de los productos de la construcción, estableciendo unas reglas armonizadas para expresar las prestaciones de los productos de la construcción y para implementar el marcado CE, ¿vale? Esto es lo que sería el reglamento CPR, es decir, un lenguaje técnico común y unas reglas y métodos uniformes y estandarizados de evaluación de las prestaciones. Ahora os pasaré a una diapositiva en la que podemos tratar de esquematizar este espíritu del reglamento CPR. Lo primero, destacar que de manera errónea se suele asociar el reglamento CPR como una normativa de comportamiento en caso de incendio. Y aunque realmente para cable eléctrico es lo que aplica a día de hoy, es importante destacar que el reglamento CPR es mucho más amplio y va más allá, ¿vale? El reglamento CPR, bueno, como podéis ver en la diapositiva, yo establezco como dos grandes bloques, es lo que es las obras de la construcción y lo que son los productos de la construcción, que son los productos que se utilizan dentro de las obras de la construcción, ¿vale? Y luego tres bloques diferenciados que serían los requisitos básicos de seguridad para las obras de la construcción y dentro de los productos de la construcción las características esenciales y sus prestaciones. El reglamento CPR lo que hace es establecer 7 requisitos básicos para las obras de la construcción, siendo estos requisitos similares a los que podemos encontrar, por ejemplo, en el Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Para un producto de la construcción, cada requisito de seguridad básico se traducirá en unas características esenciales determinadas. Por ejemplo, para el cable y el requisito de seguridad en caso de incendio estamos viendo que hay dos características esenciales, la reacción al fuego y la resistencia al fuego. Luego
explicaremos un poco la diferencia entre estas dos características esenciales. Por otro lado, para dichas características esenciales se establecerá en cada caso el lenguaje común y las reglas y los métodos comunes y uniformes estandarizados para la elaboración y expresión de las prestaciones. Las prestaciones no dejan de ser el comportamiento concreto con respecto a esa característica esencial del producto de la construcción, ¿vale? De estos 7 requisitos básicos de seguridad, no todos afectan o no tienen por qué afectar a un producto determinado. Por ejemplo, es obvio que no afectarán los mismos requisitos de seguridad a una teja, a un ladrillo, que a un cable eléctrico, ¿no? Entonces, para un producto solo serán aplicables aquellos requisitos de seguridad que correspondan a unas características esenciales cuyas prestaciones influyan en las prestaciones de la obra de la construcción, ¿vale? Por eso, en el caso del cable eléctrico, como podemos ver, los requisitos de seguridad que afectan son el de seguridad en caso de incendio y el de higiene, salud y medio ambiente. Y por último, a día de hoy, para cable, lo único que es aplicable es la característica esencial de reacción al fuego, porque es para la única para la que se ha desarrollado la estructura normativa y legal armonizada, que consiste pues, en una serie de normas, tanto de ensayo como de clasificación y de reglamentos y documentos legales. ¿Vale? Entonces, en esta otra diapositiva que sirve como resumen, decíamos antes que erróneamente se suele asociar el reglamento de producto de la construcción a un reglamento sobre el comportamiento en caso de incendio de los productos de la construcción, y como hemos visto es mucho más amplio, va más allá, pero en el caso del cable eléctrico lo que es aplicable a día de hoy sí que es el requisito, o sea, la característica esencial de reacción al fuego. Entonces, a forma de resumen, como venimos diciendo, pues para los cables eléctricos, la característica esencial que es aplicable es la reacción al fuego. Lo que se persigue es lograr el correcto funcionamiento del mercado interior y para ello lo que se fundamenta es en un lenguaje técnico común, unas reglas comunes y unos métodos uniformes y estandarizados. ¿Vale? En esta diapositiva, por ejemplo, lo que intentamos es mostrar pues, este cambio que va a haber. En la parte izquierda de la imagen podemos ver las antiguas descripciones de comportamiento en caso de incendio que se utilizaban en los diferentes países de la Unión Europea. Podemos ver, pues en nuestro caso, por ejemplo, para locales de pública concurrencia, la ITCBT 28, se decía que los cables serán no propagadores de incendio con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos. Pues todas esas antiguas denominaciones y descripciones pasan a unas estandarizadas en toda Europa, que ahora explicaremos en qué consiste pues, esa clasificación nueva. Pasamos ahora a ver a qué cables afecta antes de ver en qué consiste esa nueva clasificación, ¿vale? Para ir encauzando el tema en cuestión. La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar básicamente en la definición de producto de la construcción que establece el reglamento de productos de la construcción, en la norma armonizada europea que se utiliza para la reacción al fuego y los cables eléctricos, que es la EN 5575, y el mandato 443, que es un mandato que hace la Comisión Europea a CEN y CENELEC para que hagan este trabajo de estandarización armonizada de las características esenciales que afectan al cable eléctrico, ¿vale? En primer lugar, estos dos últimos documentos, el mandato 443 y la norma EN 50575, lo que deja claro y evidencia es que afectan a todo tipo de cable, ya sea cables de energía, de control, de comunicación, de fibra óptica, ¿vale? Y cables de energía pueden ser tanto de baja tensión como de media tensión. Por otro lado, la definición de producto de la construcción lo que deja claro es uno de los 3 condicionantes que aparecen más abajo, es que los productos de la construcción afectan al cable si va a tener una instalación permanente, ¿vale? Como podemos ver en la propia definición,
Producto de la construcción en el reglamento CPR se define como cualquier producto o kit fabricado e introducido en el mercado para su incorporación de forma con carácter permanente en las obras de la construcción o partes de las mismas y cuyas prestaciones influyan en las prestaciones de las obras de la construcción en cuanto a los requisitos básicos de seguridad, ¿vale? Como hemos visto, pues se recalca que la instalación debe ser permanente, no móvil, y por otro lado, lo que se tiene que también destacar es que las obras de la construcción se entienden en un sentido amplio, es decir, no solo nos limitamos a edificaciones, sino que son aplicables también otro tipo de obras de ingeniería civil. Por ejemplo, pues las redes eléctricas media y baja tensión, los túneles, los alumbrados exteriores, etcétera. Es decir, no solo afecta a edificaciones, obras de la construcción, como entendemos en un primer momento al oír hablar de obra de la construcción. Y luego, el tercer condicionante clave para saber si le afecta la CPR al cable o no es que no sea una de las excepciones que se incluyen en el mandato 443. Pues entonces, a modo de resumen, pues eso. Volvemos a repetir que afecta a todo tipo de cables, ya sean de energía, independientemente de la tensión, sea baja, media tensión, para los cables de control, mando, instrumentación, comunicación y fibra óptica. También es importante destacar que los cables son los únicos materiales eléctricos a los que aplica el reglamento CPR. Y por último, pues destacar también que la estructura constructiva del cable o su designación no es lo que indica si el reglamento CPR le aplica al cable o no. Va a ser su aplicación o uso final la que realmente lo indique. Va todo en relación a lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces, con respecto a la aplicación y el uso, pues como decíamos anteriormente, si no van a incorporarse de forma permanente, no les será de aplicación al reglamento CPR, o si forman parte de una instalación que tiene una reglamentación específica, pues tampoco les afectará el reglamento CPR. Abajo tenemos una especie de tabla resumen con los cables a los que no les afectaría. En primer lugar podemos ver los conductores desnudos que quedan excluidos de aplicación en la norma EN 50575. Solo se observan cables con aislamientos o cubiertas o otras capas adicionales. También quedan excluidos los cables de conexionado y cableado interior de aparatos y equipos, porque esos equipos no van a formar parte permanente de la obra de la construcción. Tú puedes tener hoy una televisión o un ordenador y llevártelo de la instalación, etcétera, ¿vale? Por otro lado, tampoco les es de aplicación a los cables utilizados para usos móviles, pues por la misma razón que acabamos de decir. Y en el penúltimo de los casos, pues todos aquellos cables que tengan una reglamentación específica, pues tampoco les será de aplicación. Pues, por ejemplo, pues los cables de un barco no forman parte de una obra de construcción, o los cables de material rodante de ferrocarriles, etc. Y por último, pues las excepciones que establece el propio mandato 443 serían los cables cuya instalación vaya a ser en el interior de las máquinas, y la excepción de máquinas pues entiende cualquier parte de la máquina o el receptor, incluso los cuadros eléctricos que formen parte de la máquina, ¿vale? Otra de las excepciones son los cables de ascensores y montacargas. Y por último serían los cables diseñados específicamente para usos en procesos industriales. Entonces, aquí tendríamos un listado de las preguntas más frecuentes sobre a qué cables afecta el reglamento CPR, y las vamos a ir contestando, y deberíamos saber contestarlas en función de lo que acabamos de ver. ¿Por qué no afecta a otros productos eléctricos? Pues lo acabamos de ver anteriormente. El cable es el único producto de la construcción para el que se ha desarrollado toda esta estructura normativa y legal aplicable a las características esenciales, ¿vale? La segunda pregunta más común sería si le es de aplicación por su uso o por el tipo de cable. Pues como hemos visto anteriormente, es por su uso y no por el tipo de cable. Hay cables que dependiendo de para qué se utilicen,
¿les será de aplicación o no? Lo que hacemos los fabricantes generalmente es clasificarlos, porque nosotros no desconocemos y no solemos hacer fabricaciones especiales para un uso o para otro. Tenemos un cable, ya sea para el uso que sea, ¿vale? La tercera pregunta, más común, es si es de aplicación para instalaciones en el exterior o en túneles. Como hemos visto anteriormente, pues les es de aplicación, efectivamente, porque tenemos que entender las obras de la construcción en un sentido más amplio, no simplemente de edificaciones, sino también otro tipo de obras de ingeniería civil. Otra de las preguntas comunes es si debe poseer clasificación aunque no exista un requisito de reacción al fuego en la reglamentación que le afecta. Sí, la respuesta es sí. El cable debe estar clasificado aunque no haya un requisito. Un ejemplo muy claro y muy tonto es, por ejemplo, el cable, excepto si estamos en la Comunidad de Madrid, el cable que se instala en viviendas. En el reglamento electrotécnico de baja tensión no existe un requisito de reacción al fuego. Entonces, ¿eso qué significaría? Que los cables que se van a instalar de forma permanente en edificio de viviendas, que es una buena construcción, no tendrían que tener clasificación. No. Efectivamente, tendrían que tener una clasificación. Lo que pasa es que la reglamentación no exige una clasificación mínima. ¿Vale? Como si exige, por ejemplo, pues para líneas generales de alimentación, la ITCBT 14 o un local de pura concurrencia, la ITCBT 28. ¿Vale? Y por último, otra de las preguntas más comunes es si deben poseer una clasificación de reacción al fuego los cables empleados en un cuadro eléctrico. Aquí la respuesta es que depende. Depende de si el cuadro forma parte de la instalación permanente o es un cuadro portátil de una máquina o que compone parte de la máquina. Y eso es lo que al final dilucidará si al cable le afecta el reglamento CPR o no. ¿Vale? De cualquier manera, o sea, desde Miguelez, para evitar sorpresas y problemas, recomendamos el uso de cables con clasificación de reacción al fuego CPR para cualquier tipo de instalación, porque os evitaréis cualquier tipo de problema. Y yo creo que la mayor parte de los fabricantes de cable, pues tenemos la mayor parte de nuestro catálogo ya adecuado y clasificado CPR. Excepto cables muy especiales para ciertos mercados, pues el resto están casi todos ya clasificados. Aquí nos pararemos un poco para ver cómo es el esquema de aplicación del reglamento CPR, pero no nos detendremos demasiado porque entiendo que es algo que ya sabéis o conocéis por encima. Si tenéis cualquier duda, al final habrá un tiempo para ruegos y preguntas, pues me podéis hacer cualquier pregunta y consulta. Antes de nada, es importante también destacar que el reglamento CPR lo debemos de cumplir pues todos los protagonistas del sector, desde fabricantes, pues clasificando los cables que vayan destinados a obras de la construcción, a las autoridades reguladoras de los Estados miembros, pues porque tendrán que modificar sus legislaciones o cuando generen nuevas legislaciones tendrán que seguir este tipo de clasificación de reacción al fuego que establece el reglamento CPR en sus requisitos o requerimientos, ¿vale? Y también lo deben de utilizar pues, las ingenierías proyectistas solicitando cables con clasificación de reacción al fuego CPR en sus proyectos, etcétera. Y por último, pues eso, los instaladores, los distribuidores tendrán que asegurarse que si el producto va a una obra de la construcción, pues que tenga el debido marcado CE y que el fabricante haya emitido una declaración de prestaciones. En el esquema de aplicación de ACPR, para que veáis un poco cómo funciona, alguien define la clase que debe cumplir el cable, ¿vale? Ese alguien puede ser la legislación, por ejemplo, el local de concurrencia nos exige una clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1, entonces los fabricantes intentaremos buscar productos que se adecúen a ese tipo de instalaciones, ¿vale? O puede ser el usuario, pues porque la empresa X o la multinacional X exige para sus instalaciones una clasificación determinada, o cuando no existe ninguna de estas, pues el fabricante directamente elige la clasificación que quiere para su producto. En función de la clasificación, como podéis ver en el margen derecho, estará sujeto a un sistema EVCP, que significa Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones.
Y luego explicaremos un poco en más detalle a qué se refiere todo esto, pero bueno, siempre aparece un organismo externo, excepto para la clasificación F y el sistema 4. Y una vez que se ha completado este sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, el fabricante ya podría emitir una DOP y una vez que ha emitido la DOP o la declaración de prestaciones, podría implementar el marcado CE en sus productos y ya estarían listos para su comercialización. ¿Vale? Con respecto a la clasificación CPR, veíamos que antes, por ejemplo, pues para una derivación individual en la ITCBT 15 se pedía que los cables debían de ser no propagadores del incendio con baja emisión de humos tóxicos corrosivos, pues ahora, ahora no, en mayo, si no recuerdo mal, de 2017, se modificó el reglamento para recoger este tipo de clasificación nueva CPR y lo que se solicita es pues, que tenga una clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Entonces, este sistema que se implementa en la norma en 13501 parte 6 consta de 7 clases de reacción al fuego, ¿vale? Van de peor prestación o comportamiento en caso de incendio con respecto a la reacción al fuego, que sería la F, a la mejor prestación, que sería la A, ¿vale? Para las clases B2, de la B2 a la D, existe una clasificación adicional que tiene en cuenta los humos emitidos y su opacidad, la caída de gotas o partículas inflamadas y la acidez y conductividad de los gases, ¿vale? Y por último podéis ver, pues esto último que estábamos viendo, pues que se establecen unos sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según la clasificación declarada. Estos sistemas son más rigurosos contra mejor clasificación se declare. Por ejemplo, podemos ver que para la clase desde la ACA hasta la CCA y todas sus clasificaciones adicionales complementarias, lo que le corresponde es el sistema 1 más, para las clases de CA y FA el sistema 3 y para la clase FCA el sistema 4. Ahí también en la diapositiva podemos ver pues, los roles que en cada sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones tiene cada parte, por así decirlo. Por ejemplo, en el sistema 1, el fabricante tiene que establecer un CPF, que es el denominado control de producción en fábrica, para asegurarse que las prestaciones declaradas se mantienen en el tiempo. Y luego debe realizar también pues, unos ensayos adicionales de acuerdo a un plan de ensayos determinado. ¿Vale? Y en cambio, aquí actuaría una entidad externa denominada organismo notificado que se encargaría de determinar y ensayar el producto tipo, realizar luego una inspección inicial y un seguimiento del control de producción en fábrica y la realización de ensayos sobre muestras tomadas antes de la introducción del producto en el mercado. Es un seguimiento cada 3 años, te cogen muestras y verifican que sigues cumpliendo con la clasificación que declaras, ¿vale? Y por último, entonces, pues ya tendríamos desglosado un ejemplo de este tipo de clasificación o por así decirlo, de expresión de la prestación o el comportamiento en cuanto a la reacción del fuego del cable, ¿vale? En este caso, pues supongo ya estaréis familiarizados, pero esta es una de las clases más comunes dentro de los cables eléctricos de energía, la CCA S1B de 1 a 1. Veis que en todas las clases aparece un subíndice CA que viene de cables, ¿vale? Para otros productos de la construcción suelen tener, en cuanto a la reacción al fuego, suelen tener una clasificación muy similar y en vez de CA pues aparece otros índices en función del producto de la construcción que sea. Y aquí, en esta diapositiva, simplemente pues era un poco indicaros pues, las clases de reacción al fuego más comunes para cables eléctricos
Aquí no aparecería una, dado que Miguel no fabrica ese tipo de cables, no la he incluido, pero bueno, también nos tendrá que sonar si utilizáis cables coaxiales o cables de pares relativos al reglamento ITC, pues será también muy... es la clasificación mínima exigida, pues la DCA S2 de 2 a 2, ¿vale? Pero bueno, dentro de cables de energía, estos son los cables, son las clasificaciones que más se utilizan o las clasificaciones mínimas que se suelen exigir, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado, con respecto a esto, también me parece importante destacar la diferencia que existe entre los cables de clasificación ECA, en los que solo sufren un ensayo de lo que antes se llamaba no propagación de la llama, es que a un solo cable al que se somete al ensayo de fuego no propaga la llama, mientras que los cables de clasificaciones superiores como las CCA o la B2CA, lo que se hace es un ensayo de fuego con un mazo de cables en los que interviene pues, un mayor volumen de material no plástico, etc. Y entonces es un ensayo mucho más riguroso, ¿vale? Es como, haciendo el símil a las clasificaciones antiguas, la diferencia que existía entre no propagación de la llama y no propagación del incendio, ¿vale? Ahora pues, se tienen en cuenta también muchísimos más parámetros, como es la emisión de calor, los parámetros del desprendimiento de gotas y partículas, etc. Bueno, vamos ahora a repasar un poco lo que es la declaración de prestaciones y los errores y dudas más frecuentes con respecto a este documento. La declaración de prestaciones es un documento que emite el fabricante y en el cual se responsabiliza de la clase declarada, ¿vale? Es un documento que puede ir en papel o en formato electrónico y que solo puede emitirse una vez que has seguido todo el esquema de aplicación del reglamento CPR, es decir, que te has sometido a un sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, has hecho los ensayos y todo ha salido bien, has clasificado tu producto, etc. Debe facilitarse en todas las lenguas del Estado miembro donde se comercialice y, como os decía antes, al poder estar en papel o en formato electrónico, se deberá dar un acceso a una copia del mismo a través de la página web. Con respecto a este documento, una cosa que suele ocurrir y de la que tendríais que tener especial atención es en comprobar y verificar que la declaración de prestaciones indica la gama cubierta de forma clara y precisa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede que un producto tenga clasificación CPR, pero no toda la gama esté cubierta por esa clasificación y, por lo tanto, puede que estéis incurriendo en un fallo, o sea, incumpliendo el requisito reglamentario. Es decir, vosotros de buena fe, como veis que ese cable o la gama parece ser que tiene clasificación CPR, lo compráis, lo instaláis y luego, pues este cable no se encuentra bajo el amparo de dicha declaración de prestaciones, pues estaríais incurriendo en un incumplimiento reglamentario, ¿vale? Entonces es importante verificar que la gama cubierta por la declaración de las prestaciones aparece claramente expresada, ¿vale? Y de forma concisa. También es importante comprobar que contiene todos los campos obligatorios, que van desde el número de declaración de prestaciones, el código de identificación único de producto, que lo establece en esos dos valores el fabricante, la norma armonizada, en este caso sería la EN 50575 del 2014 más la adenda del 2016. Debe aparecer los usos previstos. Aquí es importante indicar que este uso previsto no es la aplicación particular del cable, sino es un uso previsto en la propia norma EN 50575. Es un texto fijo que suele ir en todas las declaraciones de prestaciones. Y luego, pues eso, también verificar pues, que viene en el idioma del país en el que estéis, pues, en castellano. Ahora vamos a ver un poco lo que es el marcado CE.
las dudas y errores habituales respecto al marcado CE. Yo aquí destacaría, sobre todo para mí lo más importante es que el marcado CE no es simplemente el símbolo CE como era hace unos años, ¿vale? El marcado CE ahora es un marcador mucho más completo que está compuesto de mucha más información. En este caso, el contenido mínimo que tiene que tener el marcado CE pues es, además del símbolo CE, pues el número del organismo notificado, que también debería aparecer en la declaración de prestaciones, antes no lo comenté, los usos previstos, la prestación declarada, el código de identificación único del producto, el número de DOC, la norma armonizada, los dos últimos años, o sea, los dos últimos dígitos del año en que se fijó por primera vez ese marcado CE, y el nombre y la dirección del fabricante, que también debe aparecer en la DOP, que antes se me olvidó mencionarlo, ¿vale? Es también importante destacar que el marcado CE no se implementa sobre el producto en sí, sino que se debe implementar sobre la etiqueta del embalaje, ¿vale? Entonces, el marcado CE nunca estará en el marcado del propio producto, sino que estará en una etiqueta adherida al embalaje del producto, ¿vale? Este marcado CE solo lo puede implementar el fabricante o un representante autorizado, ¿vale? Un fabricante no puede dar etiquetas a cualquiera para que las ponga en sus productos. Esto, por ejemplo, pues genera un problema a veces con los cortes de bobina, etcétera, etcétera, en los que se pierde este marcado CE y lleva tiempo discutiéndose en Europa sobre este asunto, ¿vale? También es importante destacar que el marcado CE solo puede emitirse una vez que solo puede realizarse e implementarse una vez que se ha emitido la declaración de prestaciones, y que este marcado CE para un producto de la construcción pues no solo garantiza el cumplimiento del reglamento CPR y responsabiliza al fabricante de la declaración de la prestación declarada, sino que también garantiza el cumplimiento de las otras directivas o regulaciones y reglamentaciones europeas que le sean de aplicación. Generalmente, pues el marcado CE también garantiza el cumplimiento de la directiva de baja tensión, la directiva 2014/35 de la Unión Europea, ¿vale? Veis ahí que al final os vuelvo a recalcar lo que os comenté al principio, que el marcado CE no debe figurar en el marcado exterior del cable. No obstante, fabricantes como nosotros, pues estamos incluyendo partes de dicho marcado CE en el marcado del cable para facilitar la identificación de los cables con clasificación CPR. ¿Vale? Y creo que pues respecto al marcado CE no me queda nada más. Ahora vamos a pasar a cómo podemos comprobar si el cable que tenemos en obra o que tenemos en nuestro almacén pues cumple con el reglamento CPR. Para mí este apartado también es muy importante, ¿vale? Porque como vimos al principio, en la encuesta que había realizado Europa Cable, una de las preocupaciones de las personas que cumplimentaron dicha encuesta era que hasta un 22% creían que en su mercado se utilizaban cables no conformes y que hasta un 72% indicaba que en caso de que el cable no fuera conforme no sabía cómo denunciar esta situación, ¿vale? Pues vamos a pasar a ver cómo podríamos entonces comprobar si el cable cumple con el reglamento CPR o no. Lo primero sería solicitar o descargar la declaración de prestaciones y comprobar el marcado CE en la etiqueta del embalaje. Una vez que hemos solicitado la declaración de prestaciones y la tenemos, y tenemos delante también el marcado CE, lo que hacemos es comprobar que aparecen todos los datos y los campos obligatorios, pues como vimos antes en la declaración de prestaciones, pues todos los campos, desde el número de declaración de prestaciones, el código de identificación único de producto, la norma armonizada, el nombre del fabricante, la dirección postal, los usos previstos y la clase de reacción al fuego, etcétera. Y en el marcado CE, pues a mayores, pues eso, lo que estáis viendo ahí en pantalla, pues el número de organismo notificado, que también debería aparecer en la CE,
y los dos últimos dígitos, o sea, los dos últimos dígitos del año en que se fijó por primera vez el marcado CE, etcétera. Una vez que hemos comprobado que tanto el marcado CE como la declaración de prestaciones tienen todos los campos obligatorios, pues ahora lo que tendríamos que hacer es revisarlos y contrastar uno con otro, a ver si aparece la misma información en uno y otro. Una vez que habéis hecho esto, otra de las cosas que podéis hacer es mirar el marcado del cable, si aparece también pues, alguna mención pues, a la clase de reacción al fuego o a la norma armonizada. Como os dije anteriormente, Miguelez en todos sus cables incluye en el marcado pues, la clase de reacción al fuego y la norma armonizada en 50575. ¿Vale? Entonces, si aún con estas comprobaciones que hemos hecho, tras pedir la DOP y el marcado CE y contrastarlas, seguís teniendo dudas, lo que deberíais hacer es dirigiros a un punto de contacto nacional que aparece en unas páginas web de la Unión Europea, o contactar con el organismo notificado que aparece en la DOP o en el marcado CE, ¿vale? Para que os verifique y os asegure pues que la prestación declarada en dichos marcados CE o declaración de prestaciones pues es la que ha registrado el organismo notificado, el laboratorio notificado, y podéis quedaros más tranquilos. Aún así, pues lo que os he dicho, existe un punto de contacto nacional que no lo he puesto aquí, pero si tenéis interés en conocerlo, en nuestra documentación que se puede acceder ahí a través de la página web, en la sección de descargas, podéis encontrarla, y si no, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de contacto y estaremos encantados de poder ayudaros, ¿vale? Una vez que hemos visto cómo comprobar si el producto de la construcción, o sea, si el cable cumple con el reglamento CPR o no, vamos a ver cómo saber si el producto cumple con la clase mínima requerida en la legislación y reglamentación aplicable. Esto ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo y pasarlo un poco rápido. Es a modo de resumen para poder abarcar este punto en concreto, es si existe legislación nacional, o si, en este caso si existía legislación nacional donde se indicaban los requisitos de reacción al fuego para cables, estos requisitos se deberán expresar ahora ya siempre con la nueva clasificación de reacción al fuego CPR, ¿vale? Luego es importante indicar que la clasificación que exigirán estas reglamentaciones y normativas es siempre mínima. Nosotros siempre podemos utilizar un cable con una clasificación igual o superior. Y luego, lo indicamos antes, pero volvemos a incidir sobre ello, es que aunque no exista un requisito en esa reglamentación, la autoridad reguladora no tendrá obligación de incluirlo, pero eso no excluye a que el cable no tenga una clasificación CPR, que puede ser desde la FCA a la que el fabricante haya decidido, ¿vale? Y por último, y no menos importante, es que aunque resulte obvio, nos estamos centrando mucho en las características del comportamiento en caso de incendio, pero a los cables también, los cables deben seguir cumpliendo el resto de prescripciones técnicas, como pueden ser las prescripciones eléctricas, mecánicas y constructivas. Con respecto a las legislaciones nacionales y en concreto con respecto al reglamento electrotécnico de baja tensión, estos son los apartados en los que aparece un requisito de clasificación de reacción al fuego mínima para cables, ¿vale? La línea general de alimentación, tanto para la línea general de alimentación como para la derivación individual, la centralización de contadores, se pide una clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1. En los locales de pública concurrencia se pide también una clasificación CCA S1B de 1 a 1. Esto, si os dais cuenta, lo que se hizo es para todos aquellos cables o partes de la instalación donde había un requisito de prestación de reacción al fuego,
Este requisito era no propagación del incendio con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, pues lo que se ha pasado es a exigir una clase mínima CCA S1B de 1 a 1. En el siguiente punto tendríamos un pequeño cambio, que son los locales con riesgo de incendio o explosión, de la ITCBT 29, donde antes lo que se exigía eran cables no propagados del incendio, había unos sistemas de instalación además muy limitados, bajo tubo metálico o cable con armadura de hilos de acero galvanizados, se decía textualmente. Lo que se ha pasado ahora es a un requisito mínimo también de una clasificación CCA S1B de 1 a 1. Y por último, hay un requisito para instalaciones interiores y receptoras cuando vayan dentro del grupo de la construcción, en el que antes se pedía que fueran no propagadores de la llama y ahora lo que se pide es una clasificación mínima ECA, ¿vale? Por último, también os destaco ahí que el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales también indica que todos aquellos cables que vayan a discurrir por falsos techos o suelos elevados, pues tendrán que tener esta clasificación de alta seguridad, vamos a llamarla así, que es la CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Entonces, en industrias, esto a mucha gente a veces se le olvida, cuando los cables discurran por falsos techos o suelos elevados, pues la clasificación que le corresponderá será la CCA S1B de 1. A mayores, apareció posteriormente al año 2017, en concreto el 1 de julio de 2017, cuando entró en vigor para cables el reglamento CPR y ya se habían hecho los cambios con respecto al reglamento CRB, el reglamento de baja tensión, apareció un Real Decreto de la Comunidad de Madrid donde se exigía que también se utilizaran cables con clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1 en todas las instalaciones interiores de viviendas, ya sea la parte de zonas comunes, los locales, etcétera, como las propias viviendas, y en los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, cualquiera que fuera su ocupación. Como sabéis, en la ITCBT 28, dependiendo de la ocupación, hay ciertos locales de pública concurrencia, hay ciertos locales que no se considerarían pública concurrencia. Pues a través de este Real Decreto, en la Comunidad de Madrid, ahora ya aplicaría a todos, sea cual sea su ocupación. ¿Vale? Entonces, podemos ver cómo en la Comunidad de Madrid han ido un poco más lejos y prácticamente ya la totalidad de las grandes instalaciones deberían realizarse con cables de alta seguridad. Porque además de este nuevo requisito y requisito excepcional que tienen para viviendas y locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, independientemente de la ocupación, pues podemos recordar que antes hemos visto que en industrias, cuando vayan por falsos techos o suelos elevados, también tendrán que tener esta clasificación CCA S1B de 1 a 1, y en los locales con riesgo de incendio o explosión, pues también tendrán que tener esta misma clasificación. Bueno, esto es un pantallazo de ese Real Decreto, si lo queréis ver. Y luego, por último, pues existe una reglamentación para la interoperabilidad ferroviaria dentro de la Comunidad Económica Europea que exige que en los túneles ferroviarios de más de 1 kilómetro de longitud, pues los cables tengan una clasificación mínima B2CA S1A A1. ¿Vale? Como veis, no indica ningún requisito en cuanto a las gotas. Eso quiere decir que podemos instalar cualquier cable que tenga por lo menos la clasificación B2CA S1 a 1 y luego en gotas pues podrá tener una desde D0 a D1 a D2, cualquiera de ellas, ¿vale? También se hace en una guía de interpretación, se indica que se podrá utilizar otro tipo de clasificaciones, pero el proyectista o la ingeniería tendrá que realizar una evaluación de riesgos teniendo en cuenta pues, las características del túnel y el tipo de operación prevista. Otro de los errores que se ven mucho últimamente y que me gustaría destacar es este. Todos los cables CCA cumplen con la legislación aplicable para locales de pública concurrencia. Como vimos antes, para los locales de pública concurrencia, según la modificación que hubo de la ITCBT 28, lo que se exige es una clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1. Eso quiere decir que cualquier cable que tenga una clasificación inferior en cualquiera de los parámetros, tanto en la clase CCA
como en la clasificación adicional, las S, las Ds y las As, no será para un local de pública concurrencia, ¿vale? Podéis ver ahí en el margen izquierdo, pues, por ejemplo, un cable con clasificación CCA S1B de 2 a 1, pues no sería apto para un local de pública concurrencia. Entonces, tener especial cuidado cuando se indican que el cable solo es CCA. Por favor, pedirle el apellido, decir, pedir si el cable es CCA S1B de 1 a 1, porque si no podréis estar incumpliendo un requisito reglamentario. ¿Vale? No debemos olvidarnos que esta clasificación adicional es muy importante y es algo de lo que se exige en el propio reglamento CPR en sus requisitos básicos. S1B, ¿qué significa? Pues que tiene una baja emisión de humos y una baja opacidad. Ahí podéis ver, pues la transmitancia lumínica estará entre el 60 y el 80%. Y con respecto a la emisión, pues el TSP, que es Total Smoke Production, la producción total de humo será menor o igual a 50 metros cuadrados, y el SPR, que es Smoke Production Rate, la tasa de producción de humos será menor o igual a 0,25 metros cuadrados partido por segundo. Como os decía, esta característica lo que permite es disponer, en caso de incendio, del tiempo y la visibilidad suficiente para facilitar la evacuación segura de las personas dentro de los locales de pública concurrencia, por ejemplo, así como un acceso seguro y útil por parte de los servicios de extinción. Como os decía, es un requisito que aparece en el reglamento CPR, en su anexo 1, en los requisitos básicos para las obras de la construcción, indica que con respecto a la seguridad en caso de incendio, pues se intentará facilitar las tareas de evacuación y los trabajos de los equipos de extinción, ¿vale? Entonces, esta característica es esencial. Y destacamos, pues, que en este caso no valdrá ningún cable con una clasificación que sea solo S1, que puede ser, sin As ni Bs, ni S2 ni S3. Y solo serán válidos por los cables que tengan clasificación S1B o S1A. La otra clasificación adicional que tendríamos sería la caída de gotas, ¿vale? Es un ensayo nuevo que antes no se pedía, que introduce este reglamento de producto de la construcción, para la característica esencial de reacción al fuego y cables. D1 significa que en el ensayo estandarizado al que se someten los cables, pues no hay partículas inflamadas que duren más de 10 segundos durante el tiempo total de que dura el ensayo, que son los 1200 segundos. Y esta característica, al final, lo que limita es la posible propagación del incendio por causa de que se formen gotas calientes que caigan en otros equipos o en otros materiales de la construcción o otros productos de la construcción, y a través de ahí haya una vía de propagación del fuego. Volvemos a decir, ojo, es que es un requisito que aparece en el propio reglamento CPR, en el que se dice que se tenderá a limitar la propagación del incendio. Es decir, de nada me sirve que el cable sea CCA si produce unas gotas incandescentes e inflamables que pueden propagar el incendio. Igual el propio cable limita la longitud del incendio, pero está haciendo que caigan gotas sobre los equipos, y esos otros equipos no tengan el comportamiento o la reacción al fuego que tiene el cable y propaguen el incendio, ¿vale? Entonces, no valdrán clasificaciones que tengan clasificación adicional de 0 o sea, D2, ¿vale? En cambio, sí valdrán aquellas que tengan clasificación adicional de 0 o de 1. Y por último, con respecto a la acidez y conductividad y corrosividad de los gases, pues, está el parámetro A1, que lo que indica es una baja corrosividad. Esto se mide a través del pH de los gases emitidos, que siempre será mayor a 4,3. Sabéis que en la escala de pH, podéis ver ahí, lo neutro estaría en el 7, entonces lo más cerca del 7 que se pueda estar, pues será menos ácido. Y la conductividad será menor a 2,5 microsiemen partido por milímetro, ¿vale? Esto
Este último, la conductividad, sí ha mejorado con respecto a lo que se solicitaba anteriormente, que eran 10 microsiemens partido milímetro. Y esta característica lo que haría es limitar los efectos nocivos sobre los equipos o circuitos electrónicos por el efecto corrosivo de los gases que se forman durante la combustión. ¿Vale? Otro de las dudas y errores frecuentes es si los cables que antes se consideraban como de alta seguridad siguen siendo la ahora también. La respuesta es no. No sería suficiente con que pasaran los ensayos que antes pasaban, sino que tienen que tener la clasificación de reacción al fuego mínima que exige ahora el reglamento. ¿Vale? Aquí podéis ver los requisitos que antes se solicitaban y la clase mínima que se solicita ahora. O sea, lo que ahora necesitamos que se cumpla es lo que aparece después. En relación a esto, es importante también decir que no vale que el cable tenga una clasificación inferior y el fabricante o el distribuidor indique que además cumple con otros comportamientos o tiene otras prestaciones de reacción al fuego, como puede ser el ensayo de no propagación de incendio de la norma IEC, etcétera, etcétera. Un cable ECA con otro tipo de ensayos, como podemos ver ahí, siempre será ECA, a efectos del reglamento de CPR, ¿vale? Y es importante eso también, indicar que las clasificaciones adicionales solo se pueden aplicar a las clases, como hemos visto antes, desde la B hasta la D. No se puede aplicar esas clasificaciones adicionales a un cable con clasificación E. Este punto lo he incluido porque es algo que arrastramos desde la entrada en vigor del reglamento en el año 2003. Entiendo que es una forma común de hablar y simplificar en el mercado y en el sector, pero es incorrecto. Comúnmente se suele denominar cables libres de halógenos, pero cables libres de halógenos ahora mismo, si el producto está afectado por el reglamento CPR, no indica nada. De hecho, si os habéis dado cuenta antes, entre los ensayos y los requisitos que se solicitan ahora, no se solicita que el cable sea libre de halógenos. Antes había un ensayo que, mediante medición indirecta, indicaba que el cable era libre de halógenos, que era el de la IEC UNEN 60754 parte 1, en la que se medía la cantidad de ácido clorhídrico que se emitía, tenía que ser menor a 0,5, pero es que ahora no existe eso. Entonces, pues bueno, mi función y mi intención es intentar ir corrigiendo esto e intentar que cambiemos esta forma de denominarlos, a ser posible, pues ahora pues utilizar por ejemplo, la clasificación mínima o utilizar cables de alta seguridad, que las normas constructivas españolas, por ejemplo, la serie UNE 21123, parte 4, por ejemplo, que es la norma constructiva del cable RZ1K, exige que en el marcado aparezca esta marca que va entre paréntesis y AS, que indica que el cable es de alta seguridad. Pero bueno, lo más correcto sería eso, indicar que el cable tiene una clasificación CCA S1B de 1 a 1, en vez de indicar que es libre de halógenos. Sobre todo porque puede haber muchos cables libres de halógenos, pero que no tengan una clasificación mínima de reacción al fuego, pues que supere la exigida reglamentariamente. Entonces, pues podríamos estar incurriendo en un incumplimiento reglamentario. No obstante, pues sí que es común, pero hay cables que para los que, siendo libres de halógenos, teoría, bajo esta norma que mencioné antes, la EN 60754, pues generalmente suelen tener unas clasificaciones CCA S1B de 1 a 1. Pero no es una regla exacta. Por ejemplo, hay cables de aluminio, XZ1, etcétera, que pueden ser libres de halógenos, pero no tener una clasificación mínima CCA S1B de 1. O cables para uso móvil del tipo H05Z1, Z1-F, etc. Entonces, eso, si podéis, como he dicho, intentar utilizar a partir de ahora, pues en vez de libres de halógenos, pues cables con clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Bueno, nos vamos acercando al final, se está alargando un poco.
Otra de las consultas más comunes suele ser si se pueden instalar cables del tipo RV-MAV o RV-MV en los locales con riesgo de incendio o explosión. No, como vimos antes, con la entrada en vigor del reglamento CPR y la modificación del reglamento en base al reglamento CPR, el reglamento electrotécnico de alta tensión en base al reglamento CPR, para locales con riesgo de incendio y de explosión se modificó el requerimiento para solicitar una clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Entonces ahora los cables que cumplen con esto no suelen ser los cables RV-MV o RV-MAV si son cables unipolares, sino los cables RZ1-MZ1K. ¿Vale? Por ejemplo, nuestra gama Firenas Ar Corona RZ1 MZ1-K. Por último, otra duda muy frecuente es si afecta el reglamento CPR a los cables con resistencia intrínseca al fuego. Al principio vimos que las características esenciales respecto al requisito básico de comportamientos en caso de incendio para cables eran reacción al fuego y resistencia al fuego. Reacción al fuego es cómo el cable se comporta con respecto a la propagación del fuego, y en cambio la resistencia al fuego lo que se refiere más es si el cable puede garantizar el suministro a pesar de estar afectado directamente por el fuego, ¿vale? Que haya incluido este punto aquí no es casualidad, porque hay países, sobre todo en el norte de Europa, que alegan que como no se ha desarrollado la normativa para características esenciales de resistencia al fuego, pues su comportamiento completo frente al fuego se seguirá realizando como se venía haciendo hasta que se desarrolle. Y es un error, ¿vale? En España lo que se solicita es que el cable tenga pues la misma clasificación que el resto de cables para la instalación en concreta. O sea, en un local de pública concurrencia, tanto los cables para conexionado general y el conexionado interior de cuadros, se pide un requisito de clasificación mínima CCA S1B de 1 a 1, y para los cables que alimenten a estos servicios de seguridad que deban de permanecer en funcionamiento a pesar de estar directamente afectados por el fuego, pues también se pedirá la misma. De hecho, la propia norma constructiva de este tipo de cables exige esta clasificación de reacción al fuego mínima CCA S1B de 1. La norma constructiva, la que podéis ver ahí, la UNE 21.025. ¿Vale? Y con respecto a la resistencia al fuego, lo que se hace es un ensayo de resistencia al fuego que viene prefijado en la norma 21.025, que es el de la norma EN 50200 y para diámetros superiores a 20, la EN 50362. El mínimo que exige la norma es PH90 y nuestra gama de cables de alta seguridad reforzada Fire-Phoenix posee un comportamiento superior que se expresa por las siglas PH y T, que es el tiempo de supervivencia del cable, aunque esté afectado directamente por el fuego. En nuestro caso, pues todos nuestros cables a Fire-Phoenix tienen una clasificación PH 120, es decir, que aguantan el ensayo del fuego y garantizan el suministro eléctrico al menos durante 120 minutos o 2 horas. ¿Vale? Todo esto bajo el ensayo de las normas en 50-200 y en 50-362 para cables con diámetro superior a 20 milímetros. Y esto, aunque no tenga relación con el reglamento CPR, sí me ha parecido interesante incluirlo porque existen dudas y hay usuarios que solo conocen una de las alternativas, entonces me ha parecido interesante incluirlo en esta presentación, porque ya os digo que algunos clientes nos han llamado y nos han preguntado por este asunto. ¿Existe alguna diferencia entre las diferentes alternativas constructivas para los cables con resistencia intrínseca al fuego? No existe, técnicamente hablando. Lo primero es decir, existen, de forma general, existen algún otro tipo de alternativas, pero los más comunes para este tipo de cables con resistencia intrínseca al fuego suelen ser dos: unos con aislamiento de silicona ignífuga y otros que tienen un aislamiento de polietileno reticulado al que se adiciona pues, una cinta de mica, ¿vale? El resto de componentes del cable son los mismos
y la única diferencia sería el tipo de aislamiento que se utiliza, ¿vale? Pero los dos tienen las mismas propiedades eléctricas, tienen la misma temperatura de operación en régimen permanente y en caso de cortocircuito, el conductor es exactamente el mismo, las cubiertas son exactamente las mismas, los requisitos de reacción al fuego son exactamente los mismos, los requisitos de resistencia al fuego son los mismos, por lo tanto son cables equivalentes. De hecho, os pongo aquí una captura de la guía del reglamento, la ITCBT 28, que aunque sabéis, las guías no son vinculantes, pero bueno, en muchas comunidades sí que son válidas y son igual de válidas, igual que el reglamento. Pero bueno, lo que quería aquí destacaros es pues eso, que hasta en la propia guía se incluye un texto que dice que, como podéis ver, por lo tanto, los cables resistentes al fuego pueden corresponder a varios diseños, material de aislamiento, etcétera, completamente diferentes, siendo la condición final cumplir el ensayo de resistencia al fuego que se exige, que es el de la EN 50-200 o EN 50-362, dependiendo del diámetro del cable. Y nada, Miguel, pues eso, como os comentaba, disponemos de esta gama denominada Firefenix. La presentamos en una gama mixta. Para ciertas secciones las fabricamos con cable con aislamiento de silicona y para otras secciones hasta 10 milímetros sabemos hacer en cable de silicona y en secciones superiores lo hacemos con aislamiento de polietileno reticulado y cinta de mica. Todo esto para conseguir una mayor competitividad y reducir plazos de entrega. Y por último, ya hemos acabado la presentación. Simplemente, pues ver cómo te ayuda, Miguel, con respecto al reglamento CPR, qué facilidades pone con respecto a sus clientes y usuarios finales, ¿no? Miguel ha intentado clasificar la reacción al fuego de casi todas sus gamas de cables. Podéis ver ahí todas las que tenemos clasificadas con la clasificación en concreto. Entonces, pues bueno, una de las formas en las que te ayuda o las que te ayudan a utilizar cables Migueles puede ser pues la disponibilidad de una amplia gama de productos con clasificación en vigor para todo tipo de aplicaciones. Que otras formas en las que te podemos ayudar es que nuestras etiquetas son claras, están correctamente estructuradas para contener todo el marcado CE y que sea a simple vista identificado correctamente y de forma clara y rápida. Que pone otra de las facilidades que Miguel dispone para sus clientes y los usuarios finales es que en la página web cuenta con enlaces permanentes y directos a los apartados del reglamento CPR en cuestión. Y nada, también que disponemos de un servicio de asesoramiento técnico personal permanente y a través de nuestra página web pues también tenemos un montón de guías explicativas exclusivas e instrucciones detalladas de uso. Además, en todos nuestros catálogos detallamos de forma clara la clasificación de reacción al fuego de la gama clasificada y la declaración de prestaciones. Y por último, pues es eso, en la documentación administrativa, como puede ser la confirmación de los pedidos de cliente, pues siempre incluimos pues, instrucciones de cómo descargar los productos de la construcción, o sea, las declaraciones de productos de la construcción, etcétera. Y nada, y para acabar, enseñaros un poco nuestras gamas de cables de alta seguridad, desde la gama Firenas L para los cables de tensión asignada 450, 750 voltios y 300, 500 voltios para circuitos de señal e instrumentación y los otros pues tanto para cableado general, siempre bajo tubo o conducto cerrado. Contamos también con la gama Firenas X, RZ1K, los famosos cables con cubierta verde. Perdona, Emilio, ¿Sí? tenemos que ir acabando, ¿eh? Vale, sí, estamos acabando. Estamos fuera de tiempo, gracias. Vale. Bueno, y nuestra gama de cables cables armados tipo Firenas Corona, RZ1, MZ1K y los apantallados. Es una gama que hemos lanzado hace poco, la gama Firenas SIL,
que cuenta pues, con diversas soluciones pues, para entornos con gran contaminación e interferencias electromagnéticas. Pues, contamos también con una gama. ¿Vale? Y luego los cables que hemos mencionado anteriormente, los cables de alta seguridad reforzada, que es nuestra gama FIDE-FENIS, ¿vale? Que tienen un comportamiento superior al exigido en la normativa, que viene a expresarse por los códigos estos que os indicamos anteriormente, que es el PH 120. Y nada más, esto es la presentación. Perdón por haberme dilatado. Tengo este defecto que a veces me enrollo más de lo que debo. Pero bueno, ahora si tenéis alguna pregunta o hay tiempo para ellas, pues queda a vuestra disposición. Si no, pues ahí tenéis el correo electrónico y el teléfono en el que podéis contactar con nosotros y cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de poder atenderos. ¿Ninguna pregunta? Perdona, Ana, por No, no te preocupes, Emilio. Nada, solo es para Sí, para avisar. A ver si saber un no poco el timing, que todo el mundo pues, Perdón. intenta hacer negocio lo máximo posible. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se ha explicado perfecto, Emilio? Al menos lo he intentado, ¿eh? Muy amable. Pues bueno, como no hay preguntas, damos aquí por finalizado el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuelvo a recordaros que vais a encontrar esta formación grabada en el apartado GES Academy de la web de GES. Es www.grupoelectrostocks.com, lo he puesto en el chat. Y bueno, pues muchas gracias, Emilio, por vuestra formación y nos vemos en la siguiente. Por nuestra parte, igualmente, muchas gracias a ti por estar ahí y aguantar este rato y a Grupo Electrostocks por brindarnos esta oportunidad de realizar esta jornada. Perfecto. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes.